Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos. Reciban el saludo de nuestra institución. Quien les saluda en esta oportunidad es el profesor Carlos Pachas de la Cruz. Y bueno, vamos a desarrollar una sesión más del curso de trigonometría. Obviamente, esperando que se encuentren bien, conjuntamente con la familia, con sus seres queridos. Empezamos entonces con la clase de esta semana, que viene a ser las propiedades de las razones trigonométricas, ¿no? De un ángulo agudo, ¿ya? Bien, entonces, para un poco hacer un poco de memoria, ¿no? Habíamos visto, nosotros habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿cierto? Habíamos visto, por ejemplo, que si por acá tenemos el ángulo teta, por acá él vendría a ser el cateto opuesto, ¿no? Él vendría a ser el cateto adyacente y él vendría a ser la hipotenusa, ¿no? El lado mayor. Entonces, las razones trigonométricas del ángulo teta, vendrían a ser lo siguiente. El seno del ángulo teta es igual, el seno del ángulo teta es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo teta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente del ángulo teta se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante del ángulo teta se define como la hipotenusa sobre cateto adyacente. La cosecante vendría a ser la hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Ahí tenemos entonces las 6 razones trigonométricas del ángulo teta, ¿ya? Bien, el día de hoy, vamos a ver justamente las propiedades, ¿no? El día de hoy vamos a ver las propiedades, ¿ya? De las razones trigonométricas, ¿no? Las propiedades de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Entonces, ¿cuáles serían las propiedades? Hay 2 propiedades. Uno es con respecto a las razones recíprocas, ¿no? A las razones trigonométricas recíprocas, ¿ya? Y el otro que vendría a ser con respecto a los ángulos complementarios, ¿no? Razones trigonométricas de los ángulos complementarios, ¿ya? De los ángulos complementarios, ¿sí? Bien, entonces sería de esta manera, ¿ya? Sería de esta manera. Con respecto a las razones recíprocas, si observamos bien, el seno de teta, ¿ya? Y observamos la cosecante, ¿ya? Entonces me voy a dar cuenta que cuando multiplique el seno por la cosecante de teta, lo que vamos a tener es lo siguiente. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, ¿qué estamos notando ahí? Estamos notando que el seno y la cosecante son recíprocos, son inversos el uno del otro. ¿No es así? Ellos son recíprocos, son inversos el uno del otro. Por ejemplo, cateto opuesto aquí y acá está cateto opuesto, ¿ya? Y por acá la hipotenusa y acá abajo la hipotenusa, ¿no? Entonces, el resultado de multiplicar nos va a dar la unidad, Entonces, si tengo 2 fracciones que multiplicado es igual a 1, entonces es porque esas 2 fracciones son recíprocos, ¿no? ¿Ya? Entonces repito, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa
y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso quiere decir que estas dos fracciones son recíprocos, el uno del otro. ¿No? Por ejemplo, si seno de teta es igual a 2/5, entonces la cosecante de teta es 5/2, ¿cierto? 5/2, o sea, es el recíproco del seno, ¿ya? Y cuando multiplicamos, ¿no es cierto? 2/5 por 5/2 nos da justamente la unidad, ¿no? El 2 con el 2 se cancela, el 5 con el 5 se cancela y nos queda la unidad. Nos queda la unidad, ¿ya? Ello vendría a ser entonces, muchachos, señoritas, la propiedad 1 con respecto a las razones recíprocas. Pero por acá también podemos tomar el coseno, que viene a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa, y también podemos tomar la secante, donde la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces acá, miren, por ejemplo, ponemos coseno de teta por la secante de teta, esto es igual a 1, ¿no es cierto? Esto es igual, el coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa por la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, ¿ya? Y cuando se multiplican, el cateto adyacente arriba y abajo se cancela, y también cuando simplificamos la hipotenusa con la hipotenusa también se cancela, ¿sí? Aquí también se cancela. Y nos queda la unidad. ¿Ya? Nos queda la unidad. Seno por cosecante igual a 1, coseno por secante igual a 1, y la tangente, ahora por último, la tangente con la cotangente, ¿no? La tangente con la cotangente, ellos también son recíprocos, porque mientras la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ya? Entonces acá decimos tangente por la cotangente, ¿no? Por la cotangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí? Y bueno, acá se cancela cateto opuesto con cateto opuesto, se cancela cateto adyacente con cateto adyacente, y el resultado nos da la unidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a cerciorarnos que el volumen esté al máximo. Muy bien. Finalmente, entonces vamos a decir que las razones recíprocas son el seno y la cosecante. Ya, el seno y la cosecante, ellos son recíprocos. Ya, el seno y la cosecante. ¿Quién más? El coseno con la secante. ¿Quién más? Y la tangente con la cotangente. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ello vendría a ser la primera propiedad que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Que son las razones recíprocas. La otra propiedad viene a ser las razones de ángulos complementarios. Que lo vamos a ver acá mismo, en la misma figura. Por ejemplo, el ángulo teta, con este ángulo de aquí, que le voy a llamar alfa, estos dos ángulos suman 90 grados. A ellos dos se dice que son ángulos complementarios, ¿ya? Entonces acá vamos a poner ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados, ¿ya? Ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. ¿Pero qué se cumple cuando dos ángulos son complementarios? ¿Qué se cumple? A ver, con respecto a las razones, a sus razones, ¿qué se cumple? A ver, por ejemplo, mientras que el seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? El coseno de alfa, ¿a qué es igual? A ver, el coseno del ángulo alfa, mira, es cateto adyacente sobre hipotenusa,
Entonces, el coseno de alfa es este cateto de aquí, ¿no es cierto? Que es el cateto opuesto, le estamos llamando CO, ¿no es cierto? Entre la hipotenusa. ¿Qué podemos notar ahí, jóvenes? ¿Qué se puede notar ahí? Profesor, se puede notar que los segundos miembros son iguales. Y si los segundos miembros son iguales, eso quiere decir que los primeros miembros también son iguales, ¿no es cierto? O sea, el seno de teta es igual, el seno de teta es igual al coseno de alfa, al coseno de alfa, ¿ya? El seno de teta es igual al coseno de alfa, ¿sí? Claro, seno de teta es igual al coseno de alfa. Entonces, para que pueda ubicar, para que podamos ubicarlo mejor, aquí nomás chiquito nomás, ¿ya? Seno de teta es igual al coseno de alfa, ¿sí? Seno de teta es igual al coseno de alfa. Muy bien, ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es con la tangente y la cotangente. Algo análogo, ¿ya? Algo análogo, algo similar. A ver, la tangente de teta. Tangente del ángulo teta. ¿A qué es igual? Según la figura. A ver, tangente del ángulo teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. ¿Ya? Y la cotangente de alfa. La cotangente de alfa, ¿a qué es igual? Bueno, la cotangente de alfa es cateto, o sea, es su cateto que está a su costado entre el cateto que está al frente. Pero ¿quién es el cateto que está a su costado? ¿no es cierto? O sea, sería CO sobre CA. CO sobre CA. Aquí nuevamente podemos notar algo, ¿no? CO sobre CA, los segundos miembros son iguales. Ellos son iguales. Por lo tanto, los primeros miembros también tienen que ser iguales. Entonces acá decimos, tangente del ángulo teta es igual, la tangente del ángulo teta es igual a la cotangente del ángulo alfa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así sería entonces, así sería, muchachos, esta segunda propiedad. Ya mira, ya va quedando como, así como una observación o algo que se puede ver de la figura, ¿no? Que de repente le podríamos llamar propiedades, ¿no? Mira, si los ángulos son complementarios, o sea, si suman 90 grados, entonces el seno del ángulo teta es igual al coseno del ángulo alfa. La tangente del ángulo teta es igual a la cotangente del ángulo alfa. ¿Ya? Y nos falta uno más todavía. Es con respecto a la secante. A ver, la secante del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Según la figura, la secante del ángulo teta. A ver, la secante del ángulo teta, ¿a qué es igual? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante de alfa, ¿a qué es igual? La cosecante de alfa. A ver, acá está el ángulo alfa, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto que está al frente, ¿no? Ya, o sea, sería hipotenusa entre CA, Bien, ¿qué podemos notar de ahí? ¿Qué se puede notar de ahí, muchachos? Los segundos miembros son iguales, profesor. Los segundos miembros son iguales. Eso quiere decir que los primeros miembros también tienen que ser iguales. Entonces, secante de teta es igual ¿a quién? A la cosecante de alfa. A la cosecante de alfa. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Así sería. Así sería. Bien, chicos. Aquí tenemos entonces la primera propiedad. Seno por cosecante es igual a 1. Coseno por secante es igual a 1. Tangente por cotangente es igual a 1. Esta es la primera propiedad. Recíprocas. Las recíprocas, razones recíprocas. Y aquí las razones de ángulos complementarios. Si dos ángulos suman 90, entonces seno de uno de ellos es el coseno del otro. Seno, coseno. Seno, coseno. Tangente de uno de ellos es igual a la cotangente del otro, de su complemento. Tan es igual a la cotangente es igual a la cotangente. O sea, si me doy cuenta, le estoy anteponiendo la palabra co.
Adelante. Aquí también, miren, secante de teta es igual a ¿quién? A la cosecante de alfa. Secante igual a la cosecante de alfa. Podemos poner ejemplo. Vamos a poner ejemplo en la siguiente, a ver, en la siguiente pizarrita. A ver, aquí en la siguiente pizarra. Ya vamos a poner ejemplo, ¿ya? A ver, ejemplos. Ejemplos. A ver. Seno de 20 grados por la cosecante de 20 grados. ¿A qué será igual? Seno de 20 grados por la cosecante de 20 grados. Profesor, ellos son recíprocos. Seno por cosecante es igual a 1. ¿Ya? El resultado vale 1 entonces. A ver, otro. Seno de 70 grados por la cosecante de 70 grados. ¿A qué será igual? Profe, seno y cosecante son recíprocos, entonces el resultado me da 1. A ver, otro. Coseno de 20 por la secante de 20. ¿A qué será igual? Coseno de 20 por la secante de 20, ello también será igual a 1, ¿cierto? Porque el coseno y la secante son recíprocos. A ver, coseno de 40 por la secante de 40. Profe, esto es igual a 1, ¿sí? ¿Ya? Acuérdense que el coseno con la secante son recíprocos. Y si multiplicamos, el resultado será 1. Ya, acá también. Aquí también, ¿ya? A ver, dos ejemplos más. La tangente de 25 grados por la cotangente de 25 grados. ¿A qué será igual? A ver. Tangente de 25 por la cotangente de 25. Tangente por cotangente es igual a 1. ¿Sí? Tangente por cotangente es igual a 1. ¿Ya? A ver, otro. Tangente de 10 por la cotangente de 10. ¿A qué será igual? Profesor, será igual a 1. Muy bien. Entonces aquí hemos hecho los ejemplos. Ya hemos hecho los ejemplos de las razones recíprocas. Ahora vamos a hacer ejemplos de los ángulos complementarios, ¿ya? A ver, aquí vamos a poner ejemplos de los ángulos complementarios. A ver, por ejemplo aquí, el seno de 30, ¿a qué será igual? A ver, por ejemplo aquí, el seno de 40 grados, ¿a qué va a ser igual? La tangente de 20, ¿a qué será igual? Por ejemplo, la secante de 50, ¿a qué va a ser igual? La cotangente de 10, ¿a qué será igual? La cosecante de 20, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual? A ver, muchachos. Bien, nosotros hemos indicado que si los ángulos son complementarios, o sea, si suman 90, entonces la razón va a ser igual a su corrazón. La razón trigonométrica va a ser igual a su corrazón trigonométrica. Entonces, ¿quién es la corrazón del seno? La corrazón del seno es el coseno. Coseno. ¿Cierto? Seno, coseno. ¿Pero de qué ángulo? De su complemento. ¿Quién es el complemento de 30? 60 grados. ¿Ya? Seno de 30 es igual al coseno de 60. A ver, el seno de 40, ¿a qué será igual? El seno de 40 es igual al coseno de 50. ¿Ya? Tangente de 20, ¿a qué es igual tangente de 20? Es igual a la cotangente, pero de su complemento. ¿Quién es el complemento de 20? 70. 70, ¿no es cierto? La secante de 50, ¿a qué será igual la secante de 50? La cosecante de 40. Secante, cosecante, ¿cierto? Le ponemos la palabra cona. Secante, cosecante. Entonces los ángulos tienen que sumar 90. Cotangente de 10. ¿A qué será igual la cotangente de 10? Es la tangente. Cotangente, cotangente. Tangente, cotangente. Pero de su complemento. ¿Quién es el complemento de 10? Es 80. ¿Sí? 80. La cosecante de 20. La cosecante de 20, su corrazón, ¿quién sería? Cosecante sería la secante, ¿no? Secante, cosecante. Cosecante, secante, ¿no? ¿Pero de quién? De 70. De 70. ¿Ya, chicos? Bien, ello sería la clase que vamos a ver el día de hoy. Ya, vamos a ir al PPT entonces. Vamos a nuestro PPT. Vamos a continuar con nuestro PPT. Ahí está. ¿Ya?
A ver, por aquí entonces decimos propiedades de las razones recíprocas. A ver, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Los objetivos, un repasito de la clase anterior y la clase de hoy que viene a ser las propiedades de las razones trigonométricas recíprocas y propiedades de las razones trigonométricas complementarias, ¿no? De ángulos complementarios. Y luego, desarrollo de la práctica dirigidos. A ver, objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra sesión de hoy? Reconocer y demostrar las propiedades de las razones trigonométricas recíprocas. Reconocer y demostrar las propiedades de las razones trigonométricas recíprocas. El otro objetivo es reconocer y demostrar las propiedades de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. El otro objetivo sería aplicar las propiedades de las razones trigonométricas en la resolución de problemas dirigidos y tipo examen de admisión. ¿Ya? Bien. ¿Qué vimos la clase pasada? La clase anterior vimos con respecto a los ángulos notables, ¿no? Los triángulos de 30 y 60. A 30 se opone A 90 se opone 2A, a 60 se opone A raíz de 3. El triángulo de 45, a 45 se opone A 45 se opone A 90 se opone A raíz de 2. El triángulo de 37 y 53, que también es notable, a 37 grados se opone 3A, a 53 grados se opone 4A y a 90 grados se opone 5A. ¿Ya? Bien, y a partir de estos triángulos obtenemos las razones, ¿no? Por ejemplo, el seno de 30 grados, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, sería A entre 2A, que vendría a ser 1/2, ¿no? El coseno de 30 grados, que vendría a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, que es A raíz de 3 sobre 2A, ¿no? Se cancela el A con el A y queda raíz de 3 sobre 2, ¿no? La tangente de 30, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre A raíz de 3, sería 1 sobre raíz de 3 o racionalizando que es raíz de 3 sobre 3, ¿no? Acá está la tangente de 30. Y así tenemos las razones, todas las razones de los ángulos que están aquí. ¿Sí? Ello, como dijimos, se vio la clase pasada. Bien. Hoy, la clase que vamos a ver hoy, las razones recíprocas, ¿no? Acá tenemos el triángulo ABC, acá tenemos el ángulo teta, acá tenemos B, A y C, ¿ya? Entonces, el seno de teta es B sobre C, el coseno de teta es A sobre C, ¿no es cierto? La tangente de teta es B sobre A, la cotangente de teta es A sobre B, la secante de teta es C sobre A, y la cosecante de teta que vendría a ser C sobre B, ¿no? Entonces, de ahí me doy cuenta que el seno y la cosecante son recíprocos, ¿no es cierto? Seno y la cosecante son recíprocos porque él es B sobre C, él es C sobre B. También me doy cuenta que el coseno y la secante son recíprocos porque el coseno es A sobre C y la secante es C sobre A. La tangente y la cotangente también son recíprocos porque la tangente es B sobre A, ¿no es cierto? Y la cotangente es A sobre B. Bien, entonces se observa que seno por la cosecante es igual a 1, coseno por la secante también es igual a 1, y la tangente por la cotangente también es igual a 1, ¿no es cierto? De aquí multiplicando, así nos va a quedar. Así nos va quedando. Seno, cosecante son recíprocos, coseno, secante son recíprocos, tangente y cotangente son recíprocos. ¿De acuerdo? Entonces, en general, miren, observen aquí, atentos, por favor, aquí, a esta conclusión que estamos llegando de esta propiedad. Si tenemos que seno por cosecante es igual a 1, si tenemos que coseno por secante es igual a 1, si se tiene que tangente por cotangente es igual a 1, eso quiere decir que el ángulo teta y el ángulo alfa son iguales. Eso quiere decir que el ángulo teta y el ángulo alfa son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto, mírame. Por esto. Porque seno por cosecante es igual a 1, los ángulos son iguales. Coseno por secante es igual a 1, los ángulos son iguales. ¿No es cierto? ¿Ya? Por eso, por eso. Muy bien. Acá, ¿no?
Para que el producto de las razones trigonométricas recíprocas sea igual a 1, los ángulos deben ser iguales. ¿Ya? Aquí está claramente mencionado. Los ángulos tienen que ser iguales. Bien. Entonces, ejemplos. Si aquí tengo seno de 40 por la cosecante de este ángulo igual a 1, si tengo seno de 40 por la cosecante de este ángulo igual a 1, eso quiere decir que él y él tienen que ser iguales. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 40 grados. 40 grados, ¿ya? Otro, a ver. Si secante por la cosecante es igual a 1, ¿cuánto vale este ángulo? Bueno, aquí, aquí debería ser seno nada más. Aquí debería ser seno, ¿ya? Aquí debería ser seno, ¿sí? A ver, aquí debería ser seno. Seno de 50. Si seno de 50 por la cosecante de 50 es igual a 1, entonces este ángulo tiene que ser 50 grados, ¿sí? Este ángulo tiene que ser 50 grados. A ver, seguimos. Si seno por cosecante es igual a 1, si seno por cosecante es igual a 1, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Bien, entonces acá decimos, profe, si seno y cosecante son recíprocos, nosotros sabemos que ellos son recíprocos porque el resultado es 1, entonces estos ángulos tienen que ser iguales. X más 10 tiene que ser igual a 50. X más 10 tiene que ser igual a 50. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿quién? Por lo tanto, X va a ser igual a 40. ¿Ya? Por lo tanto, X es igual a 40. ¿Sí? Porque el 10 pasa a restar nomás, pues, ¿no? Ya, a ver otro ejemplo. Si tenemos que la tangente por la cotangente es igual a 1, eso quiere decir que los ángulos tienen que ser iguales. Si tangente por cotangente es igual a 1, quiere decir que estos ángulos son iguales. Entonces decimos 36 grados debe ser igual a 2y menos 14. ¿Ya? Menos 14 pasa al primer miembro a sumar. Acá sería 36 más 14 igual a 50. ¿Sí? 50, ¿no? Él viene a sumar aquí. 2y igual a 50. ¿Cuánto vale y? 2y igual a 50. ¿Cuánto vale y? Y es igual a 25. Y vale 25. ¿Sí? Muy bien. A ver, una aplicación de la Universidad Nacional del Callao en el año 2010. A ver, dice, si 3x es un ángulo agudo, y además coseno de 90 menos 2x por secante 3x es igual a 1, entonces el valor de cosecante de x más 12 por la tangente de 3x más 6 es una pregunta del examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao en el año 2010. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Como coseno por secante es igual a 1, como coseno por secante es igual a 1, y nosotros sabemos que el coseno y la secante son recíprocos, entonces estos dos ángulos son iguales. Claro, entonces decimos 90 menos 2x es igual a 3x. 90 menos 2x es igual a 3x. ¿Sí o no? Ya, 2x va al otro lado. Pasaría al otro lado a sumar. Entonces 90 va a ser igual a 5x. A ver, el 5 pasa a dividir, entonces x va a ser 90 entre 5. ¿Ya? ¿Cuánto es 90 entre 5? 90 entre 5 es 18. Por lo tanto, x vale 18. De este dato, del primer dato, hemos encontrado que x vale 18. Ahora nos están pidiendo calcular el valor de cosecante de x más 12 por la tangente de 3x más 6. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, en lugar de x, vamos a poner su valor, que es 18. Ya, entonces acá decimos, nos piden cosecante de x más 12 por la tangente de 3x más 6. Reemplazo. A ver, acá será entonces cosecante de 18 más 12 por la tangente de 3 por 18 más 6, ¿no? Más 6.
Acá no, debería ser 6 nomás, ¿ya? Acá debería ser 6. ¿Sí? Acá debería ser 6. Muy bien. Entonces, acá sería cosecante de 30, cosecante de 30, por la tangente de 3 por 18 es 54, más 6, que sería 60. Ya acá debería ser 6, nuevamente. Acá solamente debería ser 6, ¿ya? Bien. Cosecante 30 por la tangente de 60. Bien, en la tablita anterior, de la clase anterior, la cosecante 30 es igual a 2 y la tangente 60 es raíz de 3. ¿Sí? Entonces acá decimos, del triangulito de 30 y 60, ¿ya? La cosecante de 30, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Sería 2a entre a, que vendría a ser 2, ¿no? Y la tangente 60 es a raíz de 3 sobre a, ¿no? Entonces acá decimos cosecante 30 es 2 sobre 1 y la tangente 60 que vendría a ser raíz de 3 sobre 1. Multiplicando, 2 sobre 1 es 2, raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3, multiplicando nos da 2 raíz de 3. La clave sería la B. La clave sería la B de bueno. ¿Ya? De bueno, de buena, ¿no? Tome nota, por favor. La clave sería la B, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, con respecto a los ángulos complementarios, ¿no? Las razones de los ángulos complementarios. ¿Cuándo dijimos que dos ángulos son complementarios? Cuando suman 90 grados, ¿sí? Entonces, ahí está. Tenemos el triángulo rectángulo. Aquí están los ángulos que suman 90 grados, ¿ya? De gráfico se observa que el seno de teta es B sobre C. B sobre C. ¿Sí? Y también se observa que el coseno de alfa es B sobre C. Entonces acá tenemos B sobre C, B sobre C. Ellos son iguales. Entonces los primeros miembros también son iguales. Y lo mismo pasa con la tangente teta. Tangente teta es B sobre A y la cotangente de alfa es B sobre A. Mira, B sobre A, B sobre A. ¿Son iguales? Sí. Entonces ellos también son iguales. ¿Qué más? La secante teta es hipotenusa sobre adyacente, C sobre A. Y la cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? O sea, C sobre A. También, mira, ellos también son iguales. Por lo tanto, los primeros miembros también son iguales. Finalmente decimos, si dos ángulos son complementarios, entonces se va a cumplir que el seno de teta es igual al coseno de alfa. Tangente de teta es igual a la cotangente de alfa. La secante de teta es igual a la cosecante de alfa. ¿Sí? Ello ocurre cuando los ángulos son complementarios. Y como le dije, ¿no? Seno, coseno. Razón, corrazón. Tangente, cotangente. Razón, corrazón. Secante, cosecante. Razón, corrazón. Le ponemos la palabrita co adelante, nada más. Entonces aquí, ¿no? Generalizamos ya, generalizamos. Siempre que dos ángulos sumen 90, entonces la razón trigonométrica de un ángulo va a ser igual a la razón trigonométrica del otro, de su complemento. ¿Ya? Bien, ejemplos. Ejemplo, seno de 40 es igual al coseno de 50, ¿no es cierto? De su complemento. Tangente de 80, ¿a qué será igual? Tangente de 80 será igual a la cotangente de 10. Cotangente de 10. Secante de 20 más X. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A su complemento. A 70 menos X. ¿Por qué
es el complemento de él. Porque mira, si usted suma, da 90 grados, ¿no es cierto? Mira, el X con el menos X se cancela, 20 con 70 suman 90. ¿Ve? Entonces, secante igual a cosecante y los ángulos suman 90. ¿Sí? Además, coseno de 60 menos X. Coseno de 60 menos X. ¿A qué será igual? ¿Al seno de quién? ¿Al seno de quién? De 30 más X. Al seno de 30 más X. ¿Por qué? Porque ellos suman 90. ¿No? Seno igual a coseno. Los ángulos suman 90. ¿Ya? Aquí, a ver. Esta expresión, ¿a qué será igual? Tangente de 20 sobre cotangente de 70. Bueno, nosotros sabemos que la tangente de 70 lo podemos escribir como la cotangente de su complemento. ¿Quién es el complemento de 70? Es 20, ¿no es cierto? Entonces, tangente de 70 lo escribimos como la cotangente de 20. Cotangente de 20 son iguales, se cancelan entonces, y el resultado será igual a la unidad. ¿Ya? Otro ejemplo. Seno de 30 menos 3x sobre coseno de 60 más 3x. Bueno, aquí, siempre que tengan ustedes una fracción, fíjese si los ángulos suman 90. Si los ángulos suman 90 y arriba es seno y abajo es coseno, entonces automáticamente lo podemos simplificar, porque ellos son iguales, ¿sí o no? No es que suman 90. Si suman 90 es porque son complementarios y entonces el seno es igual al coseno. Por lo tanto, se van a ir. ¿Ya? Entonces acá digo, en lugar de poner seno de 30 menos X, pongo coseno de su complemento, pero su complemento es 60 más 3X. ¿No es cierto? No es que ellos dos suman 90. Por eso que son complementarios. Entonces, ellos se van a ir. Se cancela y queda 1. Queda 1. ¿A qué será igual esta suma? Secante de y más 40 sobre cosecante de 50 menos y. Secante, cosecante. Razón, corrazón. Si los ángulos suman 90, entonces ellos son iguales. Por lo tanto, se cancelaría. Ahí veamos, ¿suman 90, sí o no? A ver, y menos y se va. 40 más 50, sí suma 90. Entonces, secante sí es igual a la cosecante, por lo tanto, aquí se va a cancelar. Aquí se cancela. ¿Ya? Aquí ponemos entonces, profesor. Aquí se va a cancelar. ¿Ya? Secante de y más 40 y cosecante de 50 menos y, sí se cancela. Ahora por aquí, por acá, ¿ya? Tangente más 3 teta, 20 menos 3 teta, ¿cuánto suman ellos? 3 teta menos 3 teta se cancela, 70 más 20 es 90. Si suman 90 ellos, y además él es tangente y él es cotangente, o sea, razón, corrazón, ¿no es cierto? Y los ángulos son complementarios. Entonces, sí se van también. Se va tangente y cotangente, se cancela. Nos quedaría aquí 1 y acá nos quedaría también 1, ¿cierto? Y el resultado final será igual a 2. Él va a ser la respuesta de este ejercicio. ¿Ya? Él es la respuesta de este ejercicio. Bien, entonces, tome nota, tome foto, tome la captura de pantalla a estos ejemplos. Ya, importante entonces cuando los ángulos son complementarios, ¿verdad? Borramos, vamos a borrar por aquí. Siguiente diapositiva. A ver, vamos a resolver este problema de la Universidad Nacional del Callao del año 2018. ¿Ya? A ver, por acá entonces tenemos, dice que si 3A menos 35 y 90 menos B son ángulos agudos que verifica que la tangente es igual a la cotangente. Mira, tangente de este ángulo es igual a la cotangente de este ángulo. Y además, 2B menos A es igual a 30. Hay la diferencia positiva entre los valores A y B. Hay la diferencia positiva entre los valores A y B. Jóvenes, si tangente es igual a cotangente, es porque los ángulos suman 90, ¿sí o no? Razón, corrazón. Tangente, cotangente. Son iguales. Entonces quiere decir que los ángulos suman 90. Ya, entonces aquí decimos del dato
Quiere decir que los ángulos, estos dos ángulos suman 90. A ver, 3A menos 35 más 90 menos B es igual a 90. ¿Qué podemos obtener aquí? A ver, 3A menos 35 más 90 menos B igual a 90. Entonces aquí, a ver, 3A menos B. 3A menos B, acá está. Va a ser igual. A ver, 90 con 90 se cancela. Menos 35 pasa al segundo miembro. Entonces nos queda que 3A menos B es igual a 35. 3A menos B es igual a 35. De aquí, de este dato, de este primer dato, 3A menos B es 35. Pero acá tengo otro dato, mira. 2B menos A es igual a 30. 2B menos A es igual a 30. ¿Ves? Este es el otro dato. ¿Qué tengo aquí? Una ecuación. ¿Qué tenemos aquí? Otra ecuación. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿El problema sale o no sale? ¿Sale o no sale? Claro, sí sale. Ya, entonces acá, mira lo que vamos a hacer. A esta ecuación lo voy a multiplicar. Vamos a multiplicarle por 2. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 2 por 35, 70. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. ¿Ya? O sea, esta ecuación lo reemplacé por el de acá. Entonces, ahora vamos a sumar. Vamos a sumar ellos dos. ¿Ya? Y nos va a quedar así, mira. Profe, ¿y por qué sumamos? ¿Por qué vamos a sumar? Porque 2B menos 2B se va. Por eso sumamos. 2B menos 2B se va. 6A menos A me queda 5A. Al sumar aquí sería 30 más 70, que sería 100. Ya estamos sumando miembro a miembro. 2B con 2B se cancela porque tienen signos contrarios. Se cancela. 6A menos A me da 5A. Y aquí 30 más 70, que es igual a 100. 5A igual a 100, entonces A vale 20. Entonces A vale 20, ¿sí? A vale 20. Si A vale 20, lo puedo reemplazar aquí. O en cualquier ecuación, lo puedo reemplazar. Y voy a obtener el valor de B. A ver, entonces, aquí lo vamos a reemplazar. Ya, aquí lo vamos a reemplazar. Mira, 2B menos A es igual a 30. Pero como A vale 20, entonces sería 2B menos 20 igual a 30. 2B menos 20 igual a 30. El menos 20 pasa al otro lado y acá solamente quedaría 2B. Ya, entonces sería 2B igual a 30 más 20. 30 más 20 es 50. 2B es igual a 50. Si 2B es igual a 50, ¿cuánto vale B? B es igual a 25. B es igual a 25. Entonces, si A es 20, B es 25, nos están pidiendo la diferencia positiva entre A y B. Entonces, la diferencia positiva es la resta. ¿Ya? Sería 25 menos 20, ¿no? 25 menos 20 es igual a 5. La respuesta sería la A. La clave sería la A. Muy bien. Acá, mira, hay otra pregunta que es de la Universidad Villarreal. Examen de admisión en la Universidad Nacional Federico Villarreal, que es una universidad también que está licenciada por la SUNEDU, al igual que la Universidad del Callao, que también está licenciada por la SUNEDU. Bueno, de este dato, secante de 3x más 43 menos cosecante de 8x menos 30 igual a 0, calcule el menor valor positivo de x. ¿Ya cuánto vale x? El menor valor positivo. Bien, aquí de este dato, la cosecante lo podemos pasar al otro lado. ¿Sí? Miren, atención, atención. Aquí decimos, me dicen por dato me dicen que la secante de 3x más 43 menos la cosecante de 8x menos 30 es igual a 0. Pero lo voy a pasar al otro lado. Entonces aquí sería igual a la cosecante de 8x menos 30. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces, chicos? ¿Qué se tiene? Secante es como una razón trigonométrica y la cosecante es la co-razón trigonométrica. Entonces, si secante es igual a cosecante, ¿qué se cumple? Profesor,
si secante es igual a, si la razón es igual a la corazón, entonces se cumple que los ángulos suman 90. Se cumple, profesor, que los ángulos 3x más 43 más 8x menos 30, ¿ya? Esos ángulos suman 90, ¿ya? 3x más 43 más 8x menos 30 suman 90, ¿de acuerdo? De aquí, obviamente, que vamos a hallar el valor de x. Mira acá, 3x más 8x, 3x más 8x, 11x, más 43 menos 30, 43 menos 30 es 13, 13. ¿Sí? Esto es igual a 90, 90, ¿ya? Entonces, 11x va a ser igual a 90 menos 13, porque el 13 pasa a restar. 90 menos 3. ¿Cuánto sería 11x? A ver, 10 menos 3 es 7. Acá quedaría 8 menos 1, 7. Entonces, 11x es 77. 11x es 77. El 11 pasa a dividir, entonces x sería 77 entre 11. ¿Cuánto es 77 entre 11? Entonces x sería igual a 77 entre 11, ¿ya? 77 entre 11 que vendría a ser 7, ¿sí? Él vendría a ser entonces la respuesta. 77 entre 11 es 7. La respuesta es 7, ¿ya? 7. La clave sería la B, ¿no? La clave sería la B. Ahí está. Tome nota, tome foto, tome la captura de pantalla. Ya, mira que estamos resolviendo problemas de exámenes de admisión de las universidades de Lima, ¿no? Del Perú, del Perú. Bien, tome nota, chicos. Tome la captura de pantalla. Ahora le toca a ustedes, ya, resuelvan estos ejercicios, a ver. Resuelvan problema 1, problema 2, problema 3. Ya, resuelvan, eso es para ustedes. Con calma nomás. Bueno, hemos terminado la parte teórica. Esperando que haya sido de su agrado. Ya, conmigo sería hasta una nueva oportunidad. ¿Ya? Nos vemos, jovencitos. Aquí dejamos la bibliografía que ustedes pueden usar también para potenciar, para consolidar un poco más el conocimiento del curso de trigonometría. ¿Ya? Hasta la próxima, chicos.